Muy bien, Romanos capítulo 7, 1 al 6. Solamente voy a leer esto y entro con Elena White. Algo que escribió Pablo brillante, tan brillante, que cada vez que lo leo me maravillo y digo, wow, hay tanta sabiduría acá. Pero es difícil de aceptarlo esto, es difícil de tragarlo, es difícil de digerirlo y es muy difícil de aprovechar el nutriente que tiene, por así decirlo. Es muy difícil. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y le está hablando, por más que sea Romanos, la carta a los romanos, gente que vivía en Roma, le está hablando a un grupo de judíos, que era una mezcolanza de judíos y gentiles, por así decirlo, pero fíjense lo que dice, por eso les digo que está hablando a judíos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Hablo con los que conocen Torah. No estoy hablando, dice, con un grupo ignorante que... No. Hablo con los que conocen la Torah, la ley. Que la ley se enseñorea del hombre. La ley se enseñorea del hombre. Si eso es todo lo que hace la ley. Se enseñorea del hombre. Lo aprisiona la ley y lo esclaviza. Lo esclaviza. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pues la mujer casada está sujeta por la ley al marido. La mujer casada está sujeta por la ley al marido. Por supuesto, Pablo está hablando de Israel, que está sujeto a Yahweh. De eso está hablando. La mujer casada, Israel, y pone el ejemplo del matrimonio, la mujer casada, que es Israel, está sujeta por la ley, por la Torah, a Yahweh, al marido. Sí. ¿Qué se cortó? ¿Facebook se cortó? A ver, así ocurrió la semana pasada. Ok, entonces, Pablo está hablando de que la mujer Israel está sujeta por la Torá a Yahweh, mientras éste vive. Pero si el marido muere, esto es muy importante, es sumamente importante, ustedes lo entienden, lo comprenden, pero muchos que me siguen no lo han entendido todavía. O sea, llega en esta información y es una información muy difícil de digerir si tú crees que guardando los mandamientos puedes obtener un favor con Yahweh. Si guardando religiosamente o no religiosamente, estrictamente o no, pero teniendo en cuenta, guardando los preceptos de la Torá, tienes chance de ser salvo, estás muy equivocado. Porque no hay ningún precepto en la Torá que sirva para tu vida eterna, ni siquiera uno, nada. Desde el momento que el dador de la Torá murió también todas sus leyes. ¿Qué valor tiene para nosotros la Torá? Mucho, porque aprendemos de ella, tenemos mucha sabiduría, pero para obtener vida eterna hay una sola forma, un solo camino, es Yeshua. No por guardar el Shabbat o de la forma que guardes el Shabbat, estás en mejor posición de una persona que guarda el domingo, el viernes, el miércoles o no guarda nada. No estás en mejor posición, yo diría estás en peor posición. ¿Por qué es en peor posición? Porque estás poniendo tu fe que si guardas el Shabbat, estás en un escalón más arriba en obediencia al resto de ignorantes que guardan el domingo o no guardan nada. Entonces ya te sientes un poco mejor. ¿Qué desobedientes estos Hoshim? Por ejemplo, puedes llegar a pensar, como piensan los judíos, ¿qué desobedientes son estos Hoshim? No entienden que guardar los mandamientos de Yahweh es lo que puede hacer salvo al hombre, o lo que hace que el hombre tenga una mejor relación con Elohim. No han entendido las palabras principales que Yahweh puso en los labios y en las manos de Pablo para que quede escrito. Dice, vuelvo a leer: porque la mujer casada, Israel o cualquiera que se casa con la Torá, está sujeta
por la Torá, por la ley al marido, por supuesto, totalmente sujeta, mientras éste vive. O sea que mientras Yahweh vivía, Israel estaba absolutamente sujeta a la Torá. Por eso Yahweh mismo se tuvo que circuncidar. Yahweh mismo se tuvo que circuncidar porque Yahweh todavía vivía en forma de hombre. Él se encarnó en un ser humano, pero todavía vivía. Entonces él tenía que cumplir con lo que decía la Torá. Había que circuncidarse. Una vez que él murió, no una parte, no una ley, no solamente las leyes ceremoniales de sacrificio, no solamente las leyes acerca de los siervos, de los esclavos, de las mujeres, toda, completa, la Torá quedó anulada como ley para servicio del hombre. Absolutamente, quedamos libres de la Torá, pero libres completamente de la carga de la Torá. Libres. Eso es fundamental entenderlo. Podría decir en tu mente, ¿y por qué guardamos el Shabbat? Y yo te voy a responder, yo lo guardo porque me da la gana guardarlo. Y lo guardo como se me ocurre guardarlo. Y me da placer guardarlo porque yo sé que ese día, más que un día, es una profecía. Entonces, lo que quedó anulado completa la Torá, pero lo importante que quedó anulado es el juicio que hace la Torá para todos aquellos que no guardan sus mandamientos. ¿Se cortó otra vez? Que tienen que morir. Ah, sí, obviamente. Exactamente. Entonces, la Torá, que no tiene misericordia alguna, sigue siendo el dueño y señor de todos aquellos que intentan guardarla. Dueño y señor de tu vida. Y te juzga permanentemente. No importa si ahora lo haces bien, te juzga lo que hiciste mal anteriormente en tu vida. Te juzga y no te lo perdona. Porque él dice, el que quiebra la Torá, quiebra todo. Como lo dice Pablo, como lo dice Jacobo, Santiago. El que quiebra uno de los mandamientos, no solamente quiebra uno, sino quiebra todos. Entonces todo el mundo quebró todos. Absolutamente todos. ¿Por qué Yahweh lo hizo? Justamente para despertar en el ser humano el deseo y la intención interna que es el mal. Pablo lo explica perfectamente, hoy no lo vamos a estudiar. Pero dice, por más que yo veo que la ley es santa y buena, dice, pero despierta todo lo malo que hay en mí. Yo no había leído lo que era la codicia, dice, cuando leí no codiciarás, despertó toda clase de codicia en mí. Entonces, cuando comprendemos quién es Yeshua, que no es el enviado de Yahweh. Si fuera el enviado de Yahweh, la ley sigue estando donde está. Sigue estando donde está. Si Yeshua es el hijo de Yahweh, la ley sigue estando donde está. No hay quien la mueva de ahí. Ahora, si Yeshua es Yahweh, entonces la ley no te puede juzgar más. La leo como historia, como sabiduría. Guardo de la ley lo que yo veo que tiene bendición en mi vida, pero no soy juzgado por la ley, en lo más mínimo. Porque la ley no puede ya juzgar a nadie. Eso no lo entendió, por ejemplo, demasiado bien. Quizás lo último lo entendió. Pero de lo que escribió, Jacobo no lo entendió completamente. No lo entendió. Por lo que escribió en las cartas de Jacobo, de Santiago. Muchos todavía no logran ni siquiera entender que estamos libres completamente de toda ley. Sigo leyendo. Dice, ella queda libre de la Torá del marido, de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, según otro varón, se une a otra ley de otros, será llamada adúltera. Es lo que fue llamado Israel, adúltera. Dice, ¿cómo te prostituiste?
Tú que eras la ciudad de la paz, Jerusalén, te hiciste una prostituta. Así está escrito en el Tanaj. Pero si su marido muriese, ¿qué pasa si el marido muere? Es libre de esa ley. Si su marido muere, es libre de la ley. Si su marido muere, es libre de la Torá. Totalmente. Entonces Yeshua dice, no, la Torá no está anulado un tilde ni una ley. Ni un tilde, ni una coma, ni un punto, nada, ni una jota, nada. Tiene razón, no está anulada. Pero al morir el marido, eso lo dijo en vida, ¿sí o no? Perfectamente. Al morir el marido, esa Torá está libre, el pueblo de Israel está libre de esa ley. La ley sigue existiendo para aquel que la acepte como ley. Cuidado, que la ley está vigente para aquel que la acepte. Pero tú no puedes aceptar, yo acepto esto sí y esto no. Guardo el Shabbat sí, pero no hago sacrificios. Guardo el Shabbat sí, pero no guardo Yom Kippur. No, absolutamente no. Libre. O estás libre o eres esclavo de la Torá. Dice, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere con otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Yo le voy a decir una forma más clara y grotesca, que nunca en su vida lo escuchó, de lo que dice esa parte. Porque yo sé que por ahí no se entiende. Habéis, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cadáver de Cristo. Exactamente, eso es lo que dice. El cuerpo, uno dice el cuerpo después está vivo. No es el cuerpo, es el cadáver de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo se convirtió en un cadáver muerto, quedamos completamente libres de la Torá. Y no puede resucitar y pretender enganchar a su esposa con la misma ley, porque ya es otra persona resucitar. Por eso Pablo usa otro. Una vez que murió, terminó. No puede resucitar. Acá estoy de vuelta. No, ya no estamos divorciados de ti. Nos casamos contigo de vuelta si queremos. Si no queremos, no nos casamos. Pero ya el momento que Yahweh vino en forma de hombre, se hizo llamar Yeshua, se convirtió en cadáver, Israel completita quedó libre de la ley. Pero Israel decidió quedarse bajo el yugo de la ley. Y Israel y sus discípulos decidieron tener el templo. Por eso el 9 de Av fue destruido. Entonces dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo o cadáver, cuerpo muerto de Cristo. Para que seáis de otro. ¿Para que seáis de qué? Es que ya cambió. Ese otro que viene Yeshua dice, no, yo soy Josué, no soy Moisés. Pero acá lo ven clarito, como por qué no podía entrar a los 40 días, no antes de los 40 años Israel. No fue por su pecado, no fue por su pecado, fue porque Yahweh no los dejó entrar. Muy claro, si no lo ven. Dice, para que seáis de otro sí, porque cuando resucitó, Yahweh se convirtió en otro ser. Ya es un ser humano, con cuerpo humano, murió y resucitó. Él sabe que su Torá, al hacer ese hecho, pero esto es más que maravilloso, y no sé por qué estoy hablando de esto cuando debería estar hablando de Elena Juárez, pero esto es más que maravilloso. Es la forma que quedamos libres del pecado. Quedó libre todo el mundo del pecado. Pero no solamente de la Torá, quedó libre de la maldición dada a Adán y Eva. Vemos todavía en la parte física el resultado, pero en la parte espiritual, Yahweh no puede condenar a nadie nunca más, porque Él anuló el mismo cuerpo. No solamente lo aplico a la Torá, lo aplico a la ley dada a Noé, las leyes noágidas, lo aplico también a la ley dada a Adán y Eva. Todo, el autor de esa ley, de todas esas leyes, murió.
Entonces la forma de perdonar nuestro pecado y la culpa, que la culpa era generada por la ley que de su boca salió, era de que esa misma boca que salió esa ley muriera. Entonces no es que tiene que perdonarnos. Yo sé que está adornado así en la Biblia. Claro que nos perdonó, muriendo. Pero están todos perdonados. Hasta el más malo de todos está perdonado. ¿Por qué razón? Porque el que dio todas las leyes murió. Y ya no hay condenación, como dice Pablo. Ya no hay condenación. Lo único que tienen que tener para obtener la vida eterna definitiva, mal expresado, para disfrutar la nueva vida en el nuevo mundo, tienen que pasar por un sistema de purificación. Que está claro, va a pasar. Sin ningún problema. Así, sin ningún problema. Lo que llamamos infierno. Pero que están todos perdonados. Están perdonados. Y al estar perdonados no pueden ser condenados. Están libres, todos, libres. Eso lo entienden pocas personas, pero poquititas personas. Pero lo tienen que entender los jueces. Si los jueces están programados para condenar a todo el mundo, entonces no pueden ser jueces, porque va a haber un desastre. Imagínense que busca de jueces a los adventistas, Yahweh, imagínense. Busca 144.000 jueces adventistas con Elena White. ¿A quién condenarían? Pero a todos. No queda uno, excepto ellos. Los santurrones que guardan el Shabbat. O santulones. Imagínense que este loco español, ¿cómo se llama el español? ¿Cómo se llama? San Vicente. Pero ¿cómo se llama él? Víctor San Vicente sea uno de los jueces. Mamita. Y uno dice, yo soy católico y creía en la Virgen y en... al lago eterno. No importa qué, Víctor San Vicente condenaría a cada católico y a cada protestante sin piedad alguna. Porque en su mente está programado para, si no sos adventista, si no crees en el espíritu de profecía, si no guardas el sábado como ellos lo guardan, re mal, pero como ellos lo guardan, entonces te mereces ir al lago de fuego. Y va a decir Víctor en su inmensa, entre comillas, misericordia: no los vamos a castigar eternamente, los vamos a destruir de una vez. Entonces dice, van a ser como que no existen y listo. Absolutamente está todo solucionado. Ahora, ¿qué pasaría? Casi que, mira, preferiría ser juzgado por un grupo de católicos yo, pero toda la vida. Ni hablar. Prefiero un grupo de católicos sea el juez. Pero no adventistas. Los adventistas, ¿quién se salvan? Ellos nomás. ¿O un grupo de rabinos? Mamita, un grupo de rabinos. Ni hablar. Entonces Yahweh, que está formando jueces, a los jueces les enseña de que no hay ley para condenar a nadie. Lo que sí hay es una enseñanza, un castigo hasta que aprendan a comportarse bien. Eso es todo lo que hay, absolutamente todo lo que hay. Y voy a hablar un poquito más que esto ya para que viene, en otro tema, ya fuera de Elena White, en otro tema, pero por alguna razón quería compartirle esto. Entonces dice, vuelvo a leer: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la Torá mediante el cadáver del Mashiach, para que seáis, yo diría, el cadáver de Yahweh. Así, para que usted lo entienda, para que sea impactante en la mente. El cadáver de Yahweh, sí, el cadáver de Yahweh. Es el cadáver de Yahweh, el que dio la ley, el que castigó a Adán y Eva. El que dio queda anulado hasta el diluvio. Queda anulado el diluvio, queda anulado. Porque ese juicio que Yahweh hizo al diluvio queda anulado. Porque murió la ley, murió todo. Es retroactiva, como yo llamo. Por eso mismo Pedro, sin saber ni lo que decía, inspirado, dijo que cuando murió Yeshua descendió al abismo y le predicó a los espíritus encadenados de la época de Noé que habían muerto en el diluvio. No, eso no es casualidad. Le fue a predicar y diciendo, ok chicos, ok, ahora están todos perdonados. ¿What? Si están todos perdonados, es simbólico. Pero está clarísimo. Un adventista no va a entender eso.
ni uno que cree en la destrucción, ni juicio, ni infierno eterno va a entender eso. Pero Pedro claramente dice que cuando Yeshua murió, le fue a predicar a los espíritus encadenados, los que no habían creído antes del diluvio. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué le fue a predicar? Le fue a predicar, miren, su condenación está anulada. Sus pecados son perdonados. Eso es predicarles. Porque yo antes pensaba con la mente adventista diciendo, le fue a ratificar su condena. No, pero eso sería una maldad enorme. Es simbolismo, porque yo no creo que esté en vivo, pero eso es otro tema. Pero lo que te da a entender es que aún los antidiluvianos están perdonados. Todos. Se anuló toda ley. Si se anuló la Torá, se anuló las leyes noágidas, se anuló lo que le dijo a Adán y Eva. Eso yo sé que nunca ni procesó nuestra mente. Quedó anulado. Absolutamente anulado. Como ley. Muy bien. Entonces dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la Torá mediante el cadáver de Yahweh, para que seáis de otro. ¿De qué otro? De Yeshua resucitado, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Por supuesto, somos de otro. Todos los que nunca entendieron nada van a entender para que justamente lleven frutos para Elohim, porque todos van a llevar fruto. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Cómo Pablo se anima a decir esto? Te lo voy a leer diferente. Porque mientras estábamos en la carne y mientras Yahweh vivía, las pasiones pecaminosas que eran por la Torá obraban, y la Torá completa, desde Adán y Eva. No se refiere solamente a la Torá, porque la historia de Adán y Eva está en la Torá, así que se refiere a la misma maldición cuando Adán y Eva pecaron. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos libres de la Torá. ¡Wow! Libres de la Torá por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Hay un nuevo régimen, una nueva ley. Esto no lo entendía yo. Yo dije, Pablo está loco, vamos a seguir con la Torá, vamos a seguir torados y tarados con la Torá. Pero dice, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. El Espíritu es lo que justamente es difícil de explicarlo, pero el Espíritu es un discernicierto profundo de lo que está bien y lo que está mal. Con la Torá como guía y manual de consulta. Porque si la Torá me dice que algo es malo, la Torá no me afecta para nada, ni me condena, pero yo aprendo, eso es malo, la Torá dice que es malo, entonces yo, bajo el régimen del Espíritu, que es un juicio profundo interno, digo, robar debe ser malo. Evidentemente es malo robar. La Torá no me va a condenar porque robe. Voy a tener un castigo acá en la vida, pero de todas formas voy a ser salvo cuando aprenda a no robar. Por supuesto que ni pensar que voy a ser parte de un grupo especial, no, eso no, obviamente. Pero de todas formas, la Torá me muestra que robar es malo y no me conviene. No me juzga. Es un consejero. Miren qué bonita palabra que puse para la Torá. Es un consejero sabio que me dice, no te conviene hacer eso. Yo no te juzgo, haz lo que quieras. Y si querés matate. Pero no te conviene, no te conviene. Guardá el domingo si querés, dice la Torá. Guardá el domingo, pero mucho no sirve. Es más, si guardás el domingo, tenés chance de despertar el octavo día. Si guardás el Shabbat, hay muchas más ventajas. Yo no te juzgo, dice, guarda lo que quieras. Pero el Shabbat, dice, es algo especial. Hay muchas cosas escondidas. Eso, así me habla la Torá a mí. Así me habla la Torá. Y de muchas leyes me habla la Torá a mí. Entonces ese es el nuevo régimen del Espíritu. Es un juicio interno profundo de lo que está bien y lo que está mal a mis ojos. De lo que yo entiendo. Con varios consejeros. Con 6.000 años de pecado y experiencia para yo saber qué está bien y qué está mal. Y no bajo. Vuelvo a leer todo porque la frase final pone el moño. Vuelvo de vuelta. Pero ahora,
Estamos libres de la Torá por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estábamos esclavizados. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Exactamente. Todos aquellos que siguen la Torá y buscan en la letra no son beneficiados por el régimen nuevo del Espíritu por ahora. Hasta que aprendan, absolutamente aprendan, de que hay un nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu. Yo guardo el Shabbat porque mi Espíritu me dice, qué hermoso día para guardarlo. Así me dice mi Espíritu. Y hago el Shabbat lo que yo quiera. ¿Por qué? Soy dueño del Shabbat. La Torá no me puede condenar, pero me explica las ventajas del Shabbat. Y así cada ley. Realmente es fascinante esta parte de Romanos 7.